Si es que efectivamente, de acuerdo a la información, ediles van al oficialismo por recursos, conveniencia priva en cambios. A finales de año o en enero del próximo podría haber transfugismo en algunas comunas, aunque a la fecha el Partido Patriota mantiene la mayoría de alcaldías en el país. Ese panorama podría cambiar si se logran, por supuesto, los puntos que algunos están reclamando. Y nosotros vamos a dar esta vuelta de página para encontrarnos con otras noticias que también vamos a poner esta mañana. Por supuesto, el mundo del espectáculo está presente en nuestro programa. Contigo, Alejandro. Vamos a hablar de una de las estrellas más importantes de la música vernácula en México, ese niñito que cantaba La Niña de la Mochila Azul, Pedro Fernández. ¿Por qué recalco que era un niñito y que mucha gente todavía le dice Pedrito? Incluso porque va a ser abuelo. Tenemos la información en un rato nada más de cómo su hija mayor está a punto de convertirlo en el abuelo quizás más joven de la farándula. Y hablamos también de la serie que da mucho de qué hablar, la comedia que encanta a todos en Estados Unidos, de Big Bang Theory, que ha pospuesto su grabación de 8ª temporada porque todavía no se ponen de acuerdo con ciertos temas. Vamos a hablar de estos y otros temas también más adelante cuando hablemos del mundo del espectáculo. Ahora sí, son las 6 en punto. Información relevante y los titulares a esta hora de la mañana. Como es habitual, María René ya está lista para darnos a conocer algunos puntos importantes de la información de este día. A continuación, sí vamos a repasar aquellas noticias que cobran relevancia en esta jornada. 2 unidades del servicio de transporte fueron atacadas por la tarde y noche del jueves. Nuevamente un piloto del transporte urbano fallece, otro más resulta herido junto a 4 pasajeros. Los pilotos analizan paralizar el servicio a causa del acecho de los extorsionistas. Las viudas de pilotos realizan conmemoración para recordar la vida de quienes han sido asesinados en el empleo más peligroso del país. Además, instalan venta de comida y manualidades para tratar de agenciarse de fondos para sostener a los pequeños que han quedado sin padre. Esta mañana será decisiva en el tema de la crisis hospitalaria que se vive en el Roosevelt. Se realizará una asamblea para verificar si ya está realizado el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. De lo contrario, continuará la irregularidad en los servicios. Crisis de salud también se vive en los departamentos. Trabajadores de diversas organizaciones no gubernamentales protestan, exigiendo pagos atrasados y la continuidad de los servicios para el área rural. Y concluye el plazo para pagar sin multa el impuesto de circulación de vehículos. Más de 764,000 automotores no pagaron el tributo y la Superintendencia de Administración Tributaria deja de percibir 116.38 millones de quetzales. A partir de hoy, el pago tendrá multa e intereses. Recuerdos, losas, maderas, láminas viejas y gradas vacías quedaron en el antiguo asentamiento Linda Vista en el anillo periférico luego de 2 días que duró el desalojo de familias que invadieron el área por casi 2 años. Líderes del Partido Libertad Democrática Renovada afirman que se planifica una marcha masiva en contra de las recientes resoluciones del Tribunal Supremo Electoral contra el Partido Rojo. Esta masiva manifestación contra el Tribunal Supremo Electoral se podría definir la próxima semana. Y el video capta el preciso momento cuando varias ambulancias y personas son envueltas en una nube de humo y confusión al momento de un mortal ataque en un mercado de la Franja de Gaza. Hoy inicia una tregua de 72 horas por parte de Israel y el grupo Hamas. Cuadras destruidas, vehículos y edificios en ruinas son parte de la escena dantesca que se vive en Taiwán luego de una mortal explosión por una fuga de gas. Por ahora se contabilizan 24 muertos y más de 200 heridos. Y también tenemos la pregunta para ustedes, para que formen parte de esta comunidad en la que todos los días entablamos una pregunta y platicamos al respecto. ¿Qué opina del conflicto que existe entre palestinos e israelíes en Gaza, donde han fallecido ya cientos de personas? Esta es la información que tenemos para que usted la pueda poner en su pantalla en la red social para conocer justamente lo que piensa de alrededor de este tema. Vamos ahora sí con la información como todos los días.
Y comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana porque nuevamente 2 pilotos del transporte urbano fueron blanco de un ataque armado en hora de la tarde y noche. El primer ataque ocurría en la zona 1 capitalina. Además del piloto, 2 pasajeros lamentablemente resultaron heridos y todos fueron trasladados a un centro asistencial. El segundo incidente ocurría pasadas las 10 de la noche en la calzada San Juan, a la altura del centro comercial Meta Mercado. Allí lamentablemente fallecía el piloto de una unidad de las rutas Quetzal y 2 pasajeros también resultaron con heridas graves. Según las estadísticas de la Defensoría de Usuarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, se reporta que desde el 1 de enero de este año hasta este día, 39 pilotos lamentablemente han sido asesinados. 60 usuarios del transporte han perdido la vida, 30 choferes de unidades han resultado lesionados o heridos, así como 207 usuarios. El Grupo de Apoyo Mutuo UAM ha reportado que el trabajo del piloto del transporte público es el segundo oficio más arriesgado del país y para hoy se espera que las unidades de buses trabajen de manera regular, aunque algunos pilotos fuera de cámara afirmaron que analizan suspender el servicio en algunas rutas sin especificar en cuáles podría darse. Seguimos hablando de este tema y es que la Asociación de Viudas de Pilotos realizó una misa en memoria de los pilotos asesinados en estos últimos años. Además, instalaron una venta de comida y de manualidades en la Plaza de la Constitución para tratar de obtener fondos que contribuyan al sustento de las familias. Patres conocía del peligro al que cada día se enfrentaba por los constantes ataques contra los pilotos. Siempre decía que el trabajo era peligroso, pero por su poca preparación era difícil encontrar otro empleo. Pagaba una extorsión, pero luego otro grupo de pandillas empezó a pedir otro pago, que no pudo cumplir. Fue asesinado en un bus de la Ruta del Milagro el 25 de marzo del año pasado. Él siempre todas las mañanas antes de ir a trabajar al bus hacía su hincaba, hacía su oración y decía, primero Dios, vengo a la noche, decía. Porque a él lo que más le interesaba era que sus hijos tuvieran que comer. La mayoría de las viudas no posee un trabajo estable para solventar todos los gastos del hogar, que van desde el pago del alquiler hasta la educación de sus hijos. Mi hija ya sale de tercero este año, entonces le digo yo no le puedo dar su carrera porque no tengo no me alcanzan. Esta asociación les ha brindado apoyo moral y psicológico para superar ese trágico desenlace. Llegó un día que no volvió nunca más. Él salió a trabajar y en la noche nos dieron la noticia de que le habían pegado. No nos dijeron exactamente qué había pasado hasta que nosotros venimos a la terminal y fue cuando nos dimos cuenta. Información, vendedores del mercado de la terminal hacían una solicitud puntual a la Municipalidad Capitalina para que se agilicen todos los trámites necesarios y se pueda realizar la construcción del techo del edificio principal, que como ustedes saben fue devorado por las llamas hace 125 días. Los vendedores están pidiendo a las autoridades apresurar los trabajos para la construcción del techo antes de que se reinicien las lluvias de la época. El temor de los vendedores es que las precipitaciones puedan arruinar la mercadería que se encuentra en los locales que construyeron en el parqueo de vehículos, locales que son provisionales. Vamos a escuchar las declaraciones de la representante del Comité de Vecinos del Mercado, la señora Olga Argueta. Decía lo siguiente. Nos comunicaron de que va por muy buen camino. Están esperando, nos habían dado unos mapas de unos requisitos, pero bastante conflictivos, pues, como para un edificio moderno. Y aquí estamos hablando de algo de hace 50 años, entonces aquí la prioridad es el techado. El apoyo y la colaboración del Consejo Municipal y del señor alcalde para que nos den el aval, porque es lo único que nos falta, ya que ellos no tenían el fondo, porque el seguro ya no lo quiso proporcionar, pues nosotros ya contamos con el fondo. Y en la crisis que se vive en el sistema de salud, medio centenar de médicos del Hospital Roosevelt que presentan al menos a 400 galenos tendrán una asamblea este día para verificar si son ciertas o no las declaraciones del ministro de Salud sobre el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. De ser así, hoy viernes se tomaría la decisión de restablecer el servicio de la consulta externa del hospital, que por el momento da servicios parcializados, afectando a los enfermos que acuden al centro asistencial. Desde el miércoles, el hospital carece de más de 900 medicamentos. Bueno, y continuando con la información que está vinculada al tema de salud y la gran preocupación que hay por los suministros justamente en estos hospitales, era el ministro del área de salud del país, Jorge Villavicencio, quien indicaba que varias ONGs que prestan los servicios en salud van a ser sometidas a análisis para determinar
si deben suspender los contratos o estas entidades van a continuar prestando sus servicios. Por lo menos 32 lo seguirán haciendo de manera parcial y 18 ya no prestarían este servicio. Esto lo afirmaba el ministro de la cartera de Salud. Es que le han estado prestando servicios al Ministerio de Salud. Hay 32 que lo van a seguir haciendo de manera parcial, 16 que van a continuar totalmente y hay 18 que de acuerdo pues a la evaluación que se ha hecho que no pues ha cumplido o no tiene la ponderación y la valoración que se tiene que hacer para dar la prestación y que obviamente no nos asegura que el servicio haya sido entregado de calidad. A ONG se les está dando dinero y la evaluación que hicieron llegaron a supervisar varios centros de convergencia y estaban cerrados. Y entonces, si estamos pagando un servicio, pues obviamente no tienen que estar cerrados los centros de convergencia. 6 de la mañana, 10 minutos, hay más información. Departamental, empezamos a recorrer nuestro país y lo hacemos también a través de la portada de Prensa Libre en este tema. La misma titula, denuncias penales habrá contra ONGs. Organizaciones protestaron frente a áreas de salud por despidos, mientras que trabajadores de ONGs y prestadoras de servicios de salud protestaban en al menos 7 departamentos por cancelación de contratos. La vicepresidenta Roxana Valdetti informó que se presentarán denuncias penales en contra de los directores de estas 18 ONGs. Bueno, y hablando de la realidad de los departamentos, la crisis de salud se ha trasladado también a diferentes departamentos de Guatemala, donde organizaciones no gubernamentales han protestado. Están exigiendo pagos atrasados, pero también la continuidad de los servicios que prestan en el área rural. En Santa Cruz del Quiché, trabajadores de organizaciones que prestan servicios de salud tomaron las instalaciones del área de salud de ese lugar. Están solicitando se puedan cancelar los pagos atrasados y la contratación de más de 3.000 empleados, cuyo puesto de trabajo está amenazado. De la misma forma, otro grupo de trabajadores bloquearon la carretera que conduce del municipio de Chicamán, Quiché, al departamento de Alta Verapaz. También en Quetzaltenango y en Retaluleu se registraron manifestaciones y bueno, todo esto por supuesto por lo que está ocurriendo en el área de salud. Mientras tanto, en Huehuetenango, mujeres que prestan servicios de salud manifestaron su inconformidad en contra del gobierno. En 3 municipios solicitaron que se les recontrate de nuevo, afirmando que de lo contrario más de 300.000 personas serán afectadas. Amenazaron con continuar con las medidas de hecho. Huacatán, Ixtahuacán y Huehuetenango manifestaron los trabajadores de la ONG, quienes argumentaron que si ellos dejan de prestar dichos servicios, los casos de desnutrición y muertes maternas incrementarán en el departamento. Así en convenio le puedo mencionar que atendemos a más de 23.000 habitantes cubrimos. También dieron a conocer que en los diferentes centros de salud no existen medicamentos y culpan al gobierno de esta crisis que se está dando en el país por la falta de presupuesto para este renglón. En nuestra comunidad no tenemos ni una acetaminofén para poder ayudar a nuestra gente. Entonces no es justo, ¿verdad?, que los niños y las mujeres estén pasando por estas necesidades. Se espera para mañana medidas de hecho por parte de los pobladores de Ixtahuacán, quienes cerrarán el paso hacia la frontera con México. Tomaron el centro de salud, el CAP de San Ildefonso Ixtahuacán y hasta el momento no sé qué va a pasar más adelante. De cerrar y bloquear las carreteras, por ejemplo en Ixtahuacán, que baje la gente a Naranjales a manifestar. Sí, la Interamericana que va para la frontera México de la Mesía.